Para mí es un placer, un honor estar junto con ustedes en esta tarde, en esta noche. Sé que hay mucha gente de distintas partes de Latinoamérica, así que bueno, bienvenidos para todos y ojalá que lo puedan disfrutar. ¿De qué trata esto de Fear Free? Expresiones que tenemos en nuestros consultorios. La gente la vemos muy necesitada de un mejor trato, comprender mejor a la especie felina. Así que bueno, muchísimas gracias para todos. Espero que estén todos conectados. Gabriela después me dice se cortó la transmisión. ¿Me escuchan bien? Sí, ya resumió, doctor Céspedes. Ya resubió. Vamos a ver si puedo sacar esto. Muy bien. Cuando vos me digas, Adrián, vamos a comenzar, ¿sí? Perfecto, suena bien. Perfecto, listo. Vamos a hablar en esta tarde-noche, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, cómo implementar un programa Fear Free en la clínica felina. Fue una de las grandes preguntas que uno se hace a la hora de tratar de mejorar en esto de atender a un paciente tan complicado y tan diferente al paciente canino, que también ellos manifiestan de una forma muy particular, pero nos es más fácil resolver muchas situaciones y la gente por ahí comprende un poquito más. Entonces, dedicado a medicina felina hace bastante tiempo, creo que fue uno de los más privilegios que tuve tener acceso a este curso, a esta capacitación, a esta certificación. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes que investiguen, indaguen y traten de hacerlo. Es lo que más me formó y siempre lo digo a viva voz. Háganlo, inviertan tiempo en educación y formen parte de este programa. ¿Qué impacto tiene el desarrollar este programa en nuestra clínica diaria? Vamos a culminar con eso en el día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. ¿Qué vamos a desarrollar en el día de hoy? Vamos a tratar de definir y reconocer qué es la ansiedad, miedo y estrés, la famosa FAS, que lo podemos leer y encontrar en muchas papers, muchas investigaciones, y todos los grandes speakers en todo el mundo nos están hablando de esto sobre la especie felina. Y entonces, ¿qué impacto tiene esta ansiedad, miedo y estrés en la salud de nuestro paciente felino? ¿Tenemos evidencia? ¿Hay evidencia? Por supuesto, sobrada evidencia de cómo impacta. Vamos a tratar de desarrollar un programa totalmente aplicable, porque de nada sirve de que hablemos de algo impracticable, que solamente un veterinario, no sé, en cualquier parte del mundo lo pueda llevar a cabo. Esto, colegas, es totalmente aplicable para cada uno de ustedes en la condición que trabajen hoy día. Vamos a poder mejorar rotundamente lo que estamos haciendo. Y vamos a ver con estadísticas del beneficio que lleva a implementarlo. Vamos a dar inicio con un hermosísimo video para conocer un poco más de esta especie felina. Perfecto. En este video estamos hablando de cómo el lenguaje del felino Hi, habla y I'll let you in on entiende a secret. nosotros. We cats say a lot just by using our ears, tail, Está eyes, diciendo and body posture. que la estructura de That's los why I gatos want you felinos to be está one of diciendo those un people mensaje who con can muchos communicate with diferentes animals mensajes by para reading our nosotros, body movement and facial expressions. de cómo se mueve When el I'm just chilling mascota, but cómo not ve, sleeping, I put on my cómo neutral está and relaxed durmiendo, pose. cómo está My ears are relajado. Ahí te forward but podemos ver las relaxed orejas and maybe just relajadas slightly to the en un estado side. They neutral, aren't perked forward or turned back. My volteados tail al is curved derecho. loosely towards my body and it's not La twitching. cola se encuentra If you look relajada, closely, you might be abajada. able to see an almond-shaped black center in my eye. Los My ojos mouth en is un closed modo and my almendra. whiskers aren't perked forward or pulled back. Here's what I look like when I'm catching some Z's. Cuando estamos I curl durmiendo up in a en un ball. modo All the relajado. muscles in my face and body are relaxed. Los músculos de la cara Some se cats encuentran en relax in modo some relajado. strange ways. Just like you, we don't like to be startled when we're sleeping. When you've just come home and I am happy to see you, I look something like this, La relaxed but gente llega del interested. trabajo a la casa y When está something bienvenido piques my interest, al I dueño de las shift my weight mascotas. forward a bit and lower my body. I might be ready to pounce on something, or preparing myself to get the heck out of there. I perk my ears and whiskers Los forward ruidos and en stare un at what modo has my alerta se ve que attention. se pueden ver Perhaps you just arriba. pulled out a new wand toy for me to chase. I might have my tail up and moving it gently, or resting on the ground and ticking slightly.
Or, if I'm really excited by something, I might thrash my tail Tiene back and algo forth and my de pupils might sentimiento, expand se some. puede ver la cola Okay, está moviendo del here's how I might lado look ahí. when nervous or afraid. Pero cuando estamos Just en like un with modo excitement, nervioso, there are different ways we act depending largely upon how upset we su are. lenguaje corporal 4 es easy algo categories diferente. to remember are the 4 F's: fret or fidget, Las 4 F que freeze, se pueden ver en un flight, modo and de fight. entrenamiento. It's no fun to be scared, especially when the people around us don't realize we're nervous about something. Bueno, If you see alguien these no signs, están take a look nerviosos y no lo around estamos and see if you can reconociendo. Hay que figure ver out what is concerning us. de When we're señas. fretting or fidgeting, we first avoid direct eye contact No by estamos ignoring haciendo you or contacto turning our head con la away. persona. If you'd like to haciendo interact contacto with de us, it's ojo a best to ojo. play hard to get and avoid eye contact with us. If I'm nervous, my whiskers go back slightly, Está closer to my nervioso, se puede cheeks, ver que and my está tail is un poquito closer to my atrás, la body. cola If está I'm irritated, envuelta I might cerca del flick the tip cuerpo. of my tail and my ears will go to the side slightly. Las My orejas ahora pupils están may get larger and my quedadas eyes al might lado. look darker. I might even tuck down and turn to look at Puede you estar as I cerca, pull así, my ears acercándose further to al the side, piso, o tuck my haciéndose en tail lo que se closer. llama hacernos en I un begin to bolita. breathe harder, and if you watch my La chest, respiración you'll se see it aumenta, es moving un poco faster. más If you see me rápida. completely freeze, I have become Cuando so está frightened algo that I'm quite pesado, así. literally scared stiff. My pupils are large, and I flatten my Los whole ojos se body vuelven, out, las so pupilas my se vuelven feet en are grande. tucked under me, and my tail's likely curled up so tight I'm hugging myself with La it. cola está envuelta Pay casi attention, because directamente I can abajo move de la through these mascota del stages pretty gato. quickly. Flight takes place when I try to Y escape a cuando ya situation. tratamos de tratando I de might escapar, poof up my tail to make it look bigger. My ears are out to the side, and las I try orejas to están back away bloqueadas al while lado. keeping my eyes on La whatever espalda is se ve en threatening me. esa línea If my curvada. previous attempts at communication haven't been received, I might speak Y even estamos louder and viendo que escalate to a los bigger shout. mensajes This que is when people el often gato label ha us estado as tratando a de bad decirnos no han cat, sido but we're just recibidos trying por to tell you nosotros. that we're afraid. Nos At están the fight tratando de dar un stage, mensaje we que might están display asustados, que defensive están nerviosos. aggression. My ears, tail, and body are lowered. Ese es I un lean pose away, cuando ya está a ready la to run defensiva. if given the chance. I will probably hiss and show my teeth and try to strike out with a Ya paw. estamos enseñando un poco de Sometimes cats go dientes. unheard for so long that they learn offensive aggression. I lean Hablando forward. sobre la My ears and whiskers agresión are forward, ofensiva, or porque may los tuck back slightly métodos as I make my move. que los han enseñado se Meanwhile, han my tail estado will drop olvidando. down No and estamos slightly poniendo out in the atención a back. eso. I might wag it or flick it some. This isn't a sign that I'm happy. I'll raise my back end higher No by están standing contentos on en my ese tiptoes momento. as I approach. Please hear us before we get to this Hay que point. ponerles You atención now know what a we los look like when mensajes we are corporales que relaxed, nos están happy, diciendo excited, and alert, los as well felinos as para how we poder might communicate fear through fret comunicarse or más fidget, efectivamente con freeze, ellos flight, y or ellos con fight. nosotros. When you know what to look for, you'll realize just how much we say to Sabemos people on qué a daily buscar y cómo basis. leer You'll be able to esos talk back mensajes. to us in a way we understand and Podemos give us help when we comunicarnos need más it. efectivamente con ellos para un futuro mejor. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. A ver, esto es muy simple, es entendible, es una especie que vive el mundo de una manera diferente a la que percibimos nosotros, y no hay mejor manera de conocer un gato que tener un gato. Creo que todos los que están aquí presentes les gusta la medicina felina, la gran mayoría deben tener felinos en su casa, en su veterinaria, y es comprensible que uno identifique las diferentes formas de expresar y de vivir del felino. Así que vamos a empezar con la ansiedad, miedo y estrés. Nacho. Miren esa cara, miren la dilatación de la pupila, la tensión de los bigotes, la posición de las orejas, ¿sí? Está con terrible pánico, pobre gato, ¿no es cierto? Esto lo vivimos constantemente en la consulta diaria. Ahora, para iniciar, vamos a empezar a definir profundamente qué es esto del estrés, ¿sí? Es lo principal, el puntapié inicial de la clase, digamos, la suma de las reacciones biológicas ante cualquier estímulo adverso, ya sea físico, mental, emocional, ya sea interno o externo, que tienda a perturbar la homeostasis de un organismo. Eso es estrés por definición, obtenido del libro de definición del diccionario veterinaria. Entonces, si estas reacciones fueran inapropiadas, puede llevar a un lugar y un estado de enfermedad. No quiere decir que el estrés
sea algo netamente negativo para el organismo. Digamos, gracias a este tipo de reacciones uno puede sobrellevar y salir adelante diferentes eventos fortuitos, ya sea un perro, un gato, un ser humano, y resolver una situación crítica para nosotros, o que uno piensa que es crítica. Por eso les puse ahí, no es necesariamente una mala adaptación si uno de vuelta regresa a la normalidad. Ahora, si vivimos en este círculo de estrés, creo que cualquier ser vivo va a terminar enfermándose, ¿no es cierto? Por ejemplo, si pensamos en medicina veterinaria dedicada a los felinos, ¿cuáles o cuáles podrían llegar a ser situaciones que desencadenen este tipo de reacciones biológicas en nuestro gato? Hablamos de un ambiente estéril, hablamos de un ambiente impredecible. Llevamos un gato de su territorio al consultorio veterinario. Se nos ocurre adoptar un gato nuevo. Digo, son situaciones que las tenemos que pensar. Ahora, cuando hablamos de miedo y ansiedad, miren esa cara de pánico. Una gata rescatada, está metida dentro de una jaula trampa. Miren esa cara. Uno tiene y debemos proceder con un tratamiento acorde, si no, vamos a terminar lastimados. Miren ese gato, queriéndose meter dentro de la bolsa de la clienta. Abrimos su transportín, desesperada estaba la gata por tratar de meterse en una bolsa de mano que tenía la clienta, ¿sí? Terrible. Son situaciones que ellos perciben de esta manera. Hablamos de miedo como sentimiento de amenaza incontrolable de una fuente específica. Y hablamos de ansiedad, sentimiento de amenaza incontrolable de una fuente no específica. Entonces, cuando hablamos de pérdida de control, es una de las peores cosas que podemos vivir cualquier ser vivo. Nos va a afectar definitivamente desde lo fisiológico hasta lo conductual, y esto es lo que percibe y lo que vive y lo que siente esta especie maravillosa que es el gato. Entonces, a la hora de entender lo que es la FAS, tenemos que recordar que es, en definición, miedo, ansiedad y estrés. Sabemos que el felino todo lo percibe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo huele, lo va a procesar siempre y lo va a procesar con experiencias anteriores vividas. Por eso es tan importante que nuestras consultas hoy día sean amigables. No podemos forzar, no podemos someter al paciente felino y después pretender que no va a ocurrir nada en las próximas consultas. No, bueno, hoy no tenía ganas de atender un gato, lo voy a forzar, lo voy a apretar, lo voy a hacer un acordeón. No, no, no es una forma de trabajar. Francamente, tenemos que entender que el gato todo lo que vive, todo lo que percibe, lo va a registrar, lo va a grabar, porque tiene una memoria y todo eso va a desencadenar una respuesta emocional, lo cual va a desencadenar una respuesta conductual. Entonces tenemos factores emocionales como el miedo, la ansiedad, el dolor, la frustración, que van a generar respuestas conductuales protectivas de la especie. Y todo esto tiene un solo fin, que va a ser prevenir, contenerlo, evitar que sufra más daño del que está sintiendo, percibiendo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que entender que si nosotros no tenemos un buen trato con la especie felina, no vamos a poder tener un buen trabajo en el día a día. Nuestros clientes no van a estar orgullosos o contentos o tranquilos con lo que estamos haciendo. Diferentes tipos de reacciones emocionales los van a encontrar en la nueva guía de manejo Cat Friendly. Podemos ver que hay reacciones emocionales positivas, que son las esperables, ¿sí? Los gatos van a aceptar el contacto con el equipo de trabajo, van a aceptar el juego, van a aceptar las golosinas, van a aceptar la recompensa, como de un modo lo podemos nominar mejor, pero hay gatos que están un poco más excitados de lo que uno querría y puede que ese comportamiento no sea tan bondadoso. Vamos a ver cómo lo podemos resolver, pero lo que sí tenemos que evitar son estas conductas y estas reacciones emocionales protectivas, ¿sí? Donde el gato se va a inhibir, se va a quedar quieto, ¿sí? Vamos a pensar nosotros que está todo bien, pero de un momento a otro, si él
sigue o insiste percibiendo el miedo, la ansiedad y el estrés, puede terminar todo muy mal. Entonces, si el gato tiene conductas de evitarnos, ¿sí? El gato, el famoso gato que sale volando, le abrimos la transportadora y no lo podemos ni tocar, no hay que perseguirlos, colegas, hay que dejarlo tranquilo. Esperaremos 30 minutos, 2 horas. Si el gato nos está evitando y nosotros nos ponemos a correrlo, a perseguirlo, todo va a terminar mal. ¿Vieron esos videos que circulan por internet que empiezan 3, 4, 5 personas corriendo el gato en el consultorio? Francamente, esos videos deberíamos no compartirlos porque habla muy mal de nosotros, de nuestro trabajo. Entonces, esas son cosas que no las podemos permitir, ni siquiera las podríamos compartir. Ahora vamos a tener reacciones emocionales de mucho nivel de excitación, donde los gatos nos van a mostrar un nivel de ansiedad, miedo y estrés elevado, y nosotros no vamos a poder trabajar de esa manera. Vamos a tener que suspender todo tipo de maniobra. Vamos a ver y vamos a definir más adelante los distintos tipos de nivel de faz. Pero tenemos que recordar que frente a una amenaza, frente a la ansiedad, miedo y estrés, hay un sistema biológico que actúa, ¿sí? Tenemos el famoso eje HPA, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, y el sistema simpático adrenomedular, que son los dos elementos principales que van a actuar en el estrés. Son dos elementos necesarios y benéficos para todo ser vivo, pero tenemos que entender que si estas situaciones, o dependiendo del nivel de estresor que es acumulativo, vamos a tener que, en el futuro, a corto, mediano o largo plazo, vamos a tener la devolución de un evento nosológico, una enfermedad. Entonces, sabemos que frente al estrés se activa el hipotálamo, se estimula la hipófisis y se estimula la adrenal, liberando el cortisol. Por supuesto que en una ruta normal de estrés, tenemos que hacer un feedback negativo y se suspende, se detiene. Ahora, cuando hay una estimulación crónica de la liberación del cortisol, se interrumpe este bucle o este feedback negativo y tenemos un estímulo constante del cortisol. Vamos a tener un sistema desregulado y vamos a empezar a tener trastornos en los diferentes órganos. Todo esto está muy estudiado en medicina humana, en medicina veterinaria, cada vez hay más evidencia, pero tenemos que tener en cuenta que estos dos sistemas y dos elementos son los que intervienen en una situación de estrés. El sistema nervioso autónomo, ¿se acuerdan? El simpático y el parasimpático. El simpático, quien nos preparaba para la lucha, para la huida, ¿sí? La médula adrenal, liberando las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, todo nos va a preparar para pelear, para huir. Pero en estas situaciones de cronicidad tenemos una hiperestimulación del simpático y está abolido el parasimpático, y es ahí donde vamos a tener diferentes eventos nosológicos. Ahora, nosotros somos médicos y estamos muy al tanto y alerta de eventos internos de nuestros pacientes, ¿sí? Agentes bacterianos, víricos, micóticos, injuriantes, inflamatorios. Ahora, pero pensamos en los eventos externos. También, colegas, son situaciones que amenazan y estimulan todo este sistema. ¿Qué repercusión tiene esto en nuestra clínica diaria? Hay sobrada evidencia sobre cómo influye en la salud y en el comportamiento. Sabemos que nuestro paciente felino va a manifestar cambios de comportamiento si tiene un evento interno, y nosotros tenemos que educar al tutor sobre, señor, señora, ¿cómo está su nivel de actividad, su interacción con el resto de la familia? ¿Cómo lo ven ustedes? Es ahí donde tenemos que indagar para ver si el gato está padeciendo estrés, algún tipo de dolencia, algún tipo de angustia. Definitivamente esto va de la mano, la salud y el bienestar, ¿sí? Con el estadio de enfermedad. La evidencia es contundente. El dolor, la enfermedad, la angustia va a intervenir y va a repercutir sobre la actividad de los gatos, sobre el apetito, sobre el consumo de agua, sobre el juego, sobre su limpieza, sobre su movilidad, ¿sí? Sobre su eliminación. ¿Cuántas patologías y eventos ocurren? Cada vez hay más y más evidencia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que el gato estresado, el gato con miedo, con ansiedad, con dolor,
definitivamente va a repercutir sobre su biología, sobre su bienestar, ¿sí? Vamos a tener que indagar sobre cosas y cuestiones fundamentales y sencillas. Todo esto lo viene estudiando hace muchísimo tiempo el doctor Buffington, hablando específicamente de la especie felina, estudiando hace 40 años el sistema este del estrés, donde el doctor nos dice, colegas, ya no va más el paradigma del ladrillo, no podemos seguir estudiando la especie felina por separado, la anatomía, la fisiología, la fisiopatología. Tenemos que entender que el felino es un individuo susceptible, el cual, si vive en un entorno provocativo, va a desencadenar diferentes tipos de eventos. Esto lo descubrió analizando la patología urinaria, por supuesto, la cistitis intersticial, el FLUD, y fue cambiando la denominación de lo mismo, pero llegó a la conclusión que no solamente era la vejiga la que repercutía sobre la biología del paciente felino, sino que un individuo susceptible, el cual venía de alguna madre galponera, terracera, que sufrió estrés durante su embarazo, principalmente sobre el último tercio del embarazo, donde esa placenta aparentemente debería ser impermeable para el traspaso del cortisol de la hembra, pero llega un punto donde esa alta concentración del cortisol en presencia de norepinefrina atraviesa la placenta y por supuesto va a estimular al hipotálamo, la hipófisis de ese feto, el cual va a repercutir definitivamente en las adrenales, desencadenando un paciente susceptible, el cual si vive en un entorno, como dice el doctor, provocativo, digamos, un entorno, una casa multicap, una competencia de recursos, un lugar donde no traten bien al gato, o un gato callejero, digamos, cualquier evento o cualquier situación va a ser suficiente para desencadenar una cistitis intersticial, un IBD, un trastorno gastroentérico, dificultad para recuperarse de enfermedades, afecciones dermatológicas, asma, digamos, problemas conductuales. Hay muchísimas patologías que pueden tener el paciente felino. Esto lo denomina el doctor Buffington como el síndrome de Pandora, pero tenemos que entender qué es lo que está viviendo el paciente felino. Por eso es tan importante que respetemos la especie felina, respetemos desde el momento número 1 cuando llega a la consulta, respetemos de sus necesidades básicas, respetemos de todo lo que necesitan a la hora de ser bien atendidos y comprendidos, porque definitivamente vamos a tener muchísimas patologías, como por ejemplo estos trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Una hiperestesia felina, como tiene ese paciente siamés, o una alopecia psicogénica, como tiene esa gatita tricolor. Pero son eventos nosológicos que vivimos día a día. Si uno indaga la historia clínica, vamos a llegar fácilmente a estas situaciones en más de una oportunidad. Que la gente naturalice que esto está todo bien, no significa que no se enfermen nuestros pacientes felinos. También tenemos que entender que hoy día estamos atendiendo muy pocos felinos en comparación con los gatos, con los perros, ¿sí? Esta situación cada vez, por suerte, se está revirtiendo gracias a los programas Cat Friendly, gracias a los programas Fear Free, gracias a que la gente nos está viendo que nos capacitamos cada vez más sobre esta especie tan maravillosa. Pero digo, tenemos mucho por delante y tenemos que corregir todos estos eventos que vive el paciente felino. Pero para entender por qué percibe el mundo de esta manera, hay que entender que hay diferentes gatos que vamos a ver en la camilla. Tenemos los famosos gatos ferales, los gatos que hacen comunidades en la calle, el famoso gato rescatado de la calle y el gato doméstico. Tenemos un gran abanico de comportamientos en este Felis catus, en este felino, que no todo felino podemos considerar como doméstico, pero ¿por qué hay tantas diferencias de comportamiento? Porque son diferentes categorías, pero en lo esencial siguen compartiendo conductas protectoras de su antepasado, y es ahí donde nosotros, los veterinarios, tenemos que comprender. Basta de mirar para otro lado, hay que comprender de una vez por todas que es una especie particular, ¿sí? Es una especie
que tiene sus sentidos a flor de piel, son diferentes su capacidad de percibir el mundo. Es una especie mesopredador, digamos, es un cazador que consume especies más pequeñas, pero también es presa de animales más grandes. Sabemos que por eso enmascaran síntomas. Son seres que sienten definitivamente muchísimo más que nosotros. Tienen sus sentidos hiperagudos, ¿sí? Son súper territoriales. Ellos se comunican permanentemente. ¿Por qué? Para evitar ser lastimados, para supervivencia de especie, tenemos que recordar esto y comprenderlo definitivamente para evitar un problema en el consultorio, en el hogar y con todos los pacientes que estemos atendiendo definitivamente. Entonces, si nosotros no aprendemos a manejar el estrés, no nos va a ir bien. Ya todas las guías recomiendan el manejo Fear Free. Dentro de no mucho calculo van a empezar a recomendar la certificación Fear Free, todas las guías, porque es algo completamente abordable, aplicable y que contiene la especie de punta a punta. Entonces sabemos que nos cuesta que el gato vaya a la consulta. Definitivamente la gente siempre va a evitar el estrés, prefieren que esté enfermo. Por eso solamente el 54% de los gatos realizan una consulta anual. Tenemos que entender que todos en la clínica, en el hospital, en nuestro consultorio, hay que trabajar de la misma manera. Nos tenemos que educar, pero también hay que educar a la gente de que somos diferentes, que nos estamos preocupando, equipando, perfeccionando este tipo de atención. Sabemos definitivamente que la especie sufre. La gente también sufre con el gato, pero la evidencia nos dice, desde que está en la casa hasta que llega a la atención, su estrés va a ir incrementando. Entonces, hay que ir identificando para ir eliminando o disminuir al máximo cuáles y dónde son los puntos donde el paciente felino va percibiendo estos estrés. Por supuesto que la consulta siempre inicia en el hogar. Entonces el traslado desde su territorio al consultorio es un punto álgido donde va a percibir y va a incrementar su nivel de estrés. Las feromonas del miedo que va percibiendo en todo el trayecto, que va incorporando durante la estadía en el hospital, en la clínica, en el consultorio, la sala de espera, si no están separadas, si atendemos perros y gatos, es un punto terrible que tenemos que contemplarlo, ¿sí? La sala de consulta, tengo un solo consultorio y atiendo perros y gatos. Bueno, hay estrategias, hay herramientas, hay alternativas, tenemos que atender por cita, atendamos por turno, a la mañana perro, a la tarde gato, o cuando no tengamos nada de consulta, tratemos de agendar los días que casi que ni trabajamos, ¿sí? Para los felinos, traten de programar las visitas. Tenemos que tener entendido que si no programamos nuestro accionar nos va a ir mal. Vamos a explorar clínicamente al gato, y quien no atiende gato, definitivamente es un momento crítico para el gato, para el tutor y para nosotros. En la internación son los 6 puntos fundamentales donde el gato, camino al hospital, sufre estrés. Pero si sacamos el hospital, tenemos que recordar que el gato sufre estrés si yo lo saco del territorio, si yo cambio de territorio, me mudé, si introduje otro gato o un posible depredador, cambié de pareja, ¿sí? Pérdida de seguridad en el territorio, si yo lo saco de su territorio y lo meto en una jaula de internación, ¿cómo creen que se va a sentir el gato? Definitivamente va a tener una reducción de la sensación de control. Se hicieron muchísimas encuestas y en esta muy bonita identificaron 85 factores de estrés del gato, donde el 70% afectaba significativamente el bienestar del paciente. Y los factores estresantes para el felino influían sobre qué, sobre el olfato, sobre el oído, sobre el entorno, sobre separarse de la familia, sobre la falta de analgesia. Colegas, tengo paciente internado. El ABC del paciente internado. Revisen los planes anestésicos que están ocupando. Me viven consultando sobre goteos del gato. No puedo creer que todavía no aprendamos a hacer goteos. Es algo terriblemente sencillo, muy fácil, muy económico. Tenemos que trabajar con responsabilidad.
Si yo restrinjo físicamente y si mi equipo médico trabaja de la misma manera, al gato no le va a ir bien, la va a pasar muy mal. Pero tenemos buenas noticias, ¿sí? Por eso están desarrollando y estamos desarrollando todas estas prácticas amigables. También podemos decir que en el 68% los factores identificados que podrían mejorarse se pueden mejorar en cualquier clínica promedio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos trabajando no tan bien, pero podemos mejorar cada uno de ustedes. Estén trabajando donde estén trabajando, se puede mejorar, pero lo importante es generar un cambio, generar una concepción nueva de lo que estamos haciendo. Hay que entender que la especie felina no es como el perro y lo voy a trabajar de una manera particular, si no me va a ir mal. Entonces, el gato se comporta definitivamente por estos 4 puntos claves. Fíjense lo que nos dice el slide. La forma en la que se comporta un animal es el reflejo de sus estados emocionales. Definitivamente. Pero bueno, tenemos que recordar que la especie felina, cada gato que yo atienda en mi consulta día a día, se va a comportar o se comporta de una manera dado por la genética, como todos nosotros. Cada uno de ustedes se comporta como es porque tenemos un factor genético, pero tenemos que recordar las características de la especie, tenemos que recordar que el gato aprende y si en ese momento de aprendizaje la pasa mal o no es estimulado de una manera acorde, eso lo va a impregnar y va a quedar de por vida marcado. Entonces, el medio ambiente donde vive el gato, cómo te tratan, lo mismo va a padecer el gato. Ellos se van a expresar de una manera si lo están atormentando. Miren la expresión de ese gato. ¿Cómo creen que la está pasando? Se siente mal, se siente que alguien lo está por hacer daño, ¿sí? Supongamos que tiene algún dolor, peor todavía. Entonces, tengo que aprender a reconocer la faz, ¿sí? Desde un simple taquicardia, taquifixia, se relamen, enrojecimiento en la cara, ¿sí? Dilatación pupilar, vocalización, evita mirarme, se relame. Miren la posición de los bigotes, cómo se relamen, la posición de las orejas. Y esto va a ocurrir en todas las categorías, hasta en los más pequeños que estemos atendiendo. Se queda quieto, inmóvil. Algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar. Yo identifico y reconozco que está padeciendo mi paciente. Miren esa cara, miren la dilatación. No puede estar más dilatada esa pupila. ¿Alguien tiene dudas que ese gato tiene alto nivel de faz? Colegas, necesitamos meternos esto en la cabeza. Los gatos no son agresivos, no es una especie agresiva. Ellos no quieren ser agresivos. Necesitamos definitivamente entenderlo para que todo vaya mejor. Hay diferentes formas de ver a un paciente estresado y es necesario que la gente también se eduque y lo interprete en el hogar, porque también ellos van a vivir este tipo de situaciones. Esto era una clienta en Rosario que se había ido de vacaciones, volvió y la gata había tenido muchísimo estrés, no sé quién había quedado cuidando en la casa, y ella reaccionó agresivamente contra su dueña, y la dueña no se le ocurrió otra cosa que sacarla a los escobazos hasta el balcón, ¿sí? Pero bueno, reaccionó como pudo la dueña, pero necesitamos educar al tutor de cómo también tiene que trabajar. Entonces, los signos de fase en el gato van a afectar su fisiología, su comportamiento, su vocalización. Esto ya lo conocemos y lo sabemos, taquicardia, taquipnea, dilatación pupilar, pero lo fundamental es aprender a leer, ¿sí?, su expresión corporal. Ellos van a manifestar en la cara, en su cuerpo, en la cola, van a alejarse y por último van a querer ser agresivos, ¿sí? Ellos
necesita que le demos espacios. Vamos a conocer la famosa escala de Faz, donde podemos ver que hay colores, es un semáforo, y simplemente vamos a ir del nivel 0 a nivel 5, donde de menos a más el número es el máximo nivel de estrés, donde son gatos que están queriendo agredirnos a nosotros, al tutor, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir aprendiendo. En el nivel verde, por supuesto que los gatos se pueden manipular, uno puede trabajar tranquilo, no hace falta que hagamos ningún cambio, pero puede que el gato esté demasiado excitado, que para la próxima podríamos intentar utilizar juegos, caricias, ¿sí? Golosinas, depende el nivel de faz y los signos que presente el paciente felino. Como verán, los signos son leves, como relamerse, evita el contacto, gira la cara, como cuando tu pareja se enoja y mira para otro lado, entonces levanta la pata, evita, pero eso ocurre menos de 4 veces por minuto. Ahora, cuando entramos en la línea naranja, tenemos 2 niveles, el 2 y el 3, los signos ya son moderados de faz, ¿sí? Pero son 1 o 2, que ocurren 4 veces o menos por minuto, ¿sí? Y en el 3 ocurren más de 4 veces por minuto, ¿sí? Ya el gato puede evitar que lo toquemos, ya puede, sí, necesitar refuerzos de golosinas, sí, necesita que venga algún miembro más del equipo para intentar colaborar, pero bueno, ya vamos viendo que el gato se va rehusando a que nosotros sigamos trabajando sobre él. Ahora, en el nivel 4 y en el 5 tenemos signos graves de faz. En el 4 hay sin agresión, el gato se queda inmóvil, inquieto, ¿sí? Tenemos pupila dilatada, jadeo, aumenta la frecuencia, puede temblar, ¿sí? Como ese siamés que recién le puse en el video. Puede que acepte o no cualquier tipo de reforzador, hablamos de caricia, juego, golosina. No le interesa interactuar con ningún miembro del equipo y puede estar mostrando evitarse, o sea, no se evita, se quiere ir, se quiere alejar. Y en el 5, por supuesto, es un gato totalmente agresivo, nos va a querer agredir si no le damos espacio, ¿sí? Donde en este grupo, 4 y 5, sin duda vamos a tener que trabajar con sedación. Ahora, si vemos a algunos pacientes como este, uno dice, uy, qué lindo, el gato está bien, no tiene nada, acepta la comida, pero este consumo de alimento brusco también es fácil, ¿sí? Que consuman un gato de ese nivel de voracidad, la comida, no es algo normal. Por supuesto que está pasando mal. Es un gato enfermo, tiene inmunodeficiencia, ya entró en etapa de SIDA, ¿sí? Pobrecito murió creo que al mes, pero miren, la condición no era buena. Pero para que tengamos en cuenta que hay que aprender a leer. Nosotros vamos a evaluar y lo vamos a categorizar cómo se comporta en los distintos sectores de la clínica o del hospital, ¿sí? En la sala de examen, en la internación, en la sala de procedimiento, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo se comportó? ¿Cuál fue su nivel de faz? ¿Para qué? Para trabajar y evitar esto. Nosotros sabemos que las famosas 4F de la faz son pelea, escape, congelamiento, nervioso. Esto es muy simple, pero tenemos que repasarlo y revisarlo. Recién lo anticipábamos con el video, pero estas son las famosas 4F de la faz. Los gatos se comunican permanentemente con nosotros. Tienen comunicaciones activas y pasivas. Miren ese gato. Casi ni se mueve, solo mueve los ojitos, se relamen. Miren la tensión de los bigotes, las orejas, ¿sí? Parece Robocop. Entonces, hay que aprender a leer. ¿Qué le falta a este gato? ¿Qué le falta a este gato? Tengo que hacer un cambio brusco de lo que está ocurriendo. El gato se comunica constantemente con nosotros. Puede ser una comunicación activa, nos evita, corre, vuela, puede hablar, puede ser una comunicación pasiva, ahora vamos a ver cuáles son, puede tener faltas de comportamiento, esto es una falta de comportamiento, cambio fisiológico, taquicardia, taquifixia, salivación, enrojecimiento, ¿sí? Podemos tener gatos que le sudan las manos,
¿sí? Latido rápido, pupila dilatada, ya lo vimos todo esto. Entonces, sí, la comunicación pasiva, por ejemplo, no quiere comer, tiene apetito, pero no quiere comer, no quiere descansar o simula dormir, ¿sí? Tiene estados de hipervigilancia, no se lava, no explora, tiene un retiro social, o sea, no quiere estar en ese lugar en ese momento. Entonces tenemos que aprender a leer, porque este tipo de situación nos están diciendo que tenemos que hacer ¿Qué algo. onda, flaco? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a ese gato? Por supuesto que está padeciendo una frustración. Es una incapacidad por lograr algo deseado o necesario, o escapar de algo aversivo. Ese gato tenía un flu obstructivo, tenía una sonda colocada, obviamente que estaba molesto, dolorido, pero podríamos mejorar esas condiciones que estaba. ¿Está bien colocado en esa jaula en el piso? ¿Les gusta la jaula de acero a los gatos? Tenemos mucho por mejorar y se puede cambiar. Si quiero mejorar este estado, ¿Qué onda, agrego flaco? juguetes, ¿sí? ¿Qué te pasa? Le puedo dar un escondite, un lugar, una percha para que pueda saltar, llevarlo a otro lugar si ese lugar no es el correcto o el apropiado, poner música, música cat friendly, mejorar con las feromonas, un Feliway Classic, un difusor. Tengo que garantizar un contacto humano positivo. El gato estaba buscando interactuar, intercambiar. Podemos tener pacientes con angustia, se refiere a un estado emocional desagradable que es perjudicial para el bienestar mental. Definitivamente, miren esos gatos, ¿sí? Entonces, esto puede terminar con ansiedad, miedo y frustración. Pero si el nivel de FAS es muy elevado, dijimos, cuando estamos en el semáforo en rojo, no voy a forzar, no voy a pelear. Si yo decido que tengo que intervenir en mi paciente felino, vamos a trabajar de una manera respetuosa. Por favor, ya la restricción física no la podemos Most of us permitir. have been taught to scruff cats to protect ourselves and our veterinary teams. Unfortunately, scruffing often only increases a cat's fear and possible fear-associated aggression because the cat loses its sense of control and tries to protect itself in the fearful situation. Definitivamente el gato, cuando uno lo restringe físicamente, pierde el control, va a aumentar el miedo, se pone más agresivo, vamos a tener mayor riesgo de lesiones, todos, todo el equipo médico. El gato siempre va a responder negativamente. Fíjense en las estadísticas y los números. Aumenta 8.2 veces la probabilidad de luchar en comparación si uno lo maneja amable y amigablemente, ¿sí? Se hicieron muchos estudios, pero se definió que un examen físico completo fue posible sin ningún tipo de sujeción brusca, con una sujeción amigable. Podemos tener un examen clínico físico completo casi en el 80%, y estamos hablando de evidencia médica, colega. Basta de decir, no es un gato, hay que agarrarlo así y punto. No, no, no tiene sentido, porque si trabajamos de una manera amigable, como se debe, respetando la especie, respetando que el gato tiene que sentir el control, vamos a evitar todo esto que nos va a ir muy mal. Dependiendo del nivel de FAS, nosotros en el examen médico vamos a trabajar de una manera. Dijimos, si estábamos en el semáforo verde de 0 a 1, listo, puedo trabajar tranquilo, pero llega en algún momento que el gato se puede excitar, ¿sí? Entonces, dependiendo la tolerancia del felino, vamos a dejarlo descansar. Si el gato no le gusta, suspendemos la maniobra, ¿sí? Como mucho puedo intentar durante 2 segundos sostenerlo, abrazarlo, contenerlo. Pero si no quiere, suspendo, dejo descansar. Si sigue luchando, bueno, vamos a tener que administrar un PVP, ¿sí? Medicina previsita. Ahora, si el gato sigue excitado y sigue luchando, vamos a tener que pasar a la sedación o anestesia y el uso de analgésicos, porque muchas veces la FAS está ligada al dolor del paciente felino. Entonces, dependiendo cómo esté el gato, hay una ruta de cómo seguir y un protocolo de trabajo. Esto es algo muy
fácil y entendible. Nunca voy a forzar al felino y dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, definiremos, bueno, suspendemos, reprogramamos o pasamos a la sedación. Y ya hay mucho sobre anestesia, sedación, de qué moléculas vamos a incorporar, pero en la gran mayoría son las mismas: desmetomidina, azepromacina, midazolam. Si hay dolor, ocuparemos un opioide. En este caso, el butorfanol no creo que sea para el dolor, sino más que nada para la sedación del paciente. No es un buen analgésico, pero digo, tenemos esto muy incorporado y todos lo sabemos. Y las nuevas guías del manejo del paciente nos dicen que si tenemos problemas emocionales, podemos combinar medetomidina y darle un plus de opioide. Y la evidencia nos dice, ocupen ketamina. Francamente, la ketamina no la ocuparía en la gran mayoría de los casos, y si la ocuparía, tendríamos que tener la certeza de que ese gato no tenga enfermedad renal, no tenga una cardiomiopatía hipertrófica, porque recuerden que aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco, podemos tener una complicación tremendamente severa, podemos perder el paciente. Entonces, como último, incorporaría la ketamina, más allá de que la evidencia la incorpora, pero tenemos que ser críticos y aprender a dilucidar qué sirve y qué no sirve. Por supuesto que la afaxolona, los que la tengan, es mucho más seguro en pacientes que tengamos la certeza de que tienen trastornos cardiovasculares o no, ¿sí? La evidencia nos dice que podría ser más segura en gatos que tienen problemas cardíacos ocultos. Si lo tiene oculto es porque no lo identifiqué. Si lo tienen, podríamos ocuparlo. Pero bueno, ¿qué usamos en todo el mundo? Butorfanol, opioides, ¿sí? Dexmetomidina, midazolam, son las moléculas más ocupadas que mejor nos iría. Siempre las incorporaríamos en este sentido. Primero, si no conozco a mi paciente, ocuparía butorfanol. Como segunda alternativa, ocuparía dexmetomidina a 5 a 10 microgramos kilo, ¿sí? O 0.005 a 0.02 miligramos kilo. Midazolam, digamos, sabemos que tenemos reversores de dexmetomidina, la iembina, del midazolam de flumazenil, y como última medida, la verdad que no la recomendaría y no se la recomiendo la ketamina, pero sí hay que ser justo con la evidencia que la informa. Ahora, ¿cómo lo voy a trabajar ese gato que está dentro de ese transportín? Vamos a ver al equipo de trabajo. Hay que ponerse de acuerdo, uno va a un extremo, el otro otro, hay que levantar la tapa rápido y lo cubrimos. Y esto tiene que ser rápido, una inyección intramuscular, ¿sí? Ya no hay más que decir. Definitivamente, si el gato llega mal preparado porque no tuvimos el tiempo o no fuimos inteligentes en prever este tipo de situaciones, esto es claro y lo vivimos todos los días. Necesitamos mucho más tiempo. Cuando cae un gato o un perro agresivo, ¿sí? Vamos a necesitar que esté toda la clínica metida ahí dentro, el telefonista, el recepcionista, el técnico, el veterinario, el anestesista, todos juntos trabajando para tratar de contener ese evento. Y la verdad que es una situación que todo el mundo la pasa mal. El paciente, el tutor, nosotros los veterinarios. Definitivamente es riesgoso para todo el mundo. Y por supuesto que la recuperación siempre va a ser más lenta. Entonces, más si hay dolor. Es una locura. No podemos seguir trabajando de esta manera. Entonces, sabemos que los gatos padecen situaciones. En el caso, ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Mm? si ese negro tiene dolor, ¿por qué él está reaccionando de esa manera? Porque va a decir, este tipo me va a tocar justo donde me duele la panza, donde me duele la pierna, ¿sí? Él intuye, pero también pudo haber tenido experiencia, porque el gato, recuerden, tiene memoria, va a registrar. Entonces, si nosotros hacemos pasar un mal momento a nuestros pacientes felinos, a posterior y en las próximas visitas nos va a ir muy mal, ¿sí? Va a tener más irritación si tiene dolor. Son los puntos fundamentales que uno tiene que trabajar y tiene que evitar en la clínica. Es importante, tengo pacientes internados, tenemos que categorizar al paciente. Tenemos pacientes críticos, tenemos el famoso cartel del gato agresivo. Yo leo un gato agresivo,
¿Y qué hace ese cartel? Hace que me cuide yo. Pero si nosotros tenemos pacientes de este estilo, ¿no merecen que lo categoricemos de otra manera? Como un paciente temeroso. Porque si nosotros seguimos categorizando estos gatos sin nada, o es agresivo, no estoy cuidando al paciente felino. Definitivamente tenemos que cambiar la perspectiva y la óptica. Tenemos que calificarlo o categorizarlo como paciente temeroso, porque hay que cuidarlo a él. No me tengo que cuidar yo. Tengo que darle los recursos para que ese gato se sienta tranquilo, conforme, ¿sí? Que recupere su bienestar emocional lo más rápido posible. Entonces tenemos que aprender a ver, ¿sí? Todos estos pacientes que están padeciendo angustia y frustración. Miren ese gato. Se me metió en el tacho de la basura en la consulta. ¿Por qué hizo eso ese gato? ¿Qué me estaba faltando en mi consulta? ¿Sí? No me estaba guiñando el ojo, tenía algo en el ojo. Pero digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense en con qué sencillez yo puedo mejorar mi consulta. Vamos a desarrollar el programa Fear Free para la clínica diaria de todos nosotros. Fundamental, colega, hay que comprender la especie. Recordemos sus características fundamentales, recordemos sus sentidos, recordemos cómo perciben el mundo, recordemos cómo expresan su bienestar emocional, recordemos que no son agresivos, es una especie que necesita ser visualizada de otra manera, hay que cambiar la óptica, hay que recordar las diferentes fuentes de estrés que tenemos. Ya dijimos, ya la evidencia está en la mesa, tenemos que trabajar duro. ¿En dónde? En la sala de espera, en la consulta, en nuestra sala de trabajo diario, enfermería, en nuestra hospitalización o internación. Tenemos que darle una base segura al gato, un lugar donde se sienta contenido, se sienta tranquilo, ¿sí? Hay que tener una muy buena comunicación con el tutor. La base del Fear Free es la comunicación. Si yo no sé comunicar, me va a ir muy mal. La gente no nos va a elegir si no comunico lo que estoy haciendo. Vamos a reconocer, manejar y prevenir la FAS. Y por supuesto hay que programar la visita. Todos los programas, lean donde lean, nos dicen, Javier, tenés que programar la próxima visita para que esto vaya mejor. Entonces, definitivamente, cuando uno habla de desarrollar un programa amigable, un programa fear free, ¿sí? Tenemos que respetar los pilares del bienestar ambiental. Un bienestar ambiental saludable, que esto es sí o sí esencial. No lo puedo evitar. Tengo que respetar sus 5 pilares para que a mí, en mi consulta, en mi trabajo diario, me vaya bien. Tanto en la clínica como en la casa del dueño del gato. El gato tiene que tener un lugar seguro. Tiene que tener sus recursos múltiples y separados para todo, para comida, para bañarse, para rascador, digamos. Tengo que darle los recursos múltiples y separados. Tengo que tener en cuenta el etograma del hogar que está ocurriendo en esa casa. Tengo que darle la oportunidad de juego. Es un animal que es un cazador, desde que nace hasta que se muere. Si yo no juego con el gato o si no le doy la oportunidad de juego, la va a pasar mal el gato, ¿sí? Tengo que interactuar positivamente y consistentemente con el gato, ¿sí? Siempre respetando que el gato tenga el control. Si yo lo voy a prender del cuello, lo voy a forzar y lo voy a agarrar como un acordeón, no me va a ir bien en esta consulta diaria. Tengo que respetar su principal sentido, que es el olfato. Definitivamente no puedo tener un manejo acorde de la especie felina si no manejo las feromonas. Ya hay sobrada evidencia y todas las guías, lean la guía que lean, van a tener necesidad de ocupar. Por supuesto que hay diferentes calidades en el mercado, pero siempre ocupen moléculas originales, moléculas de primera marca. Tenemos que respetar su sentido del olfato, ¿sí? Es fundamental. El olfato, la iluminación, su tacto, ¿sí? Definitivamente tenemos que recordar que el gato tiene el órgano vómero-nasal, el cual lo va a conectar
con el sistema límbico y va a generar un cambio de conducta, un cambio de comportamiento. Yo ya con ese gato perdí. Ahí me marcó territorio un gato en la consulta anterior, un gato macho entero. Yo limpié mal, no limpié acorde. Entonces, me va a ir mal con ese gato negro. Tengo que recordar que ellos transmiten mensajes permanentemente con sus feromonas. Entonces, voy a tener que entender definitivamente, quiero que me vaya bien en medicina felina, voy a tener que respetar su principal sentido, que es el olfato. No voy a poder poner desodorantes, ¿sí? Aromas fuertes como si fuera un local de venta de ropa, porque nos va a ir mal. Si yo tengo que limpiar y tengo pacientes internados, voy a tener que hacer limpiezas de espacio, de amanchones, tratando de respetar los olores de la casa, con las mantas del hogar, ¿sí? Para que el gato se sienta contenido. Ahora, entre cada paciente internado, yo sí voy a hacer una limpieza profunda, pero la evidencia nos dice que el peróxido de hidrógeno activado es una muy buena opción para la limpieza y prácticamente el felino no lo percibe, así que podríamos ocuparlo dentro de nuestros pacientes internados, junto con la feromona, como le dije anteriormente, pero son estrategias importantes. Entonces, entre cada paciente internado sí hago una limpieza profunda, ¿sí? Ahora, cuando el gato está internado, no puedo estar molestándolo al gato permanentemente para limpiar, salvo que haya una deposición grande, un vómito, ¿se entiende? Pero suave, despacio, piensen en ustedes cuando estuvieron internados, no pueden estar moviéndolo la enfermera para un lado, para el otro, sin sentir dolencias. Es imposible, uno no se puede recuperar si uno no tiene paz. Tenemos que entender que los sistemas de iluminación de fluorescentes no son los óptimos. Creo que hay que ocupar los LED, hay que ocupar un temporizador, digamos, hay que tratar de no prender y apagar la luz a cada rato, tratar de prenderla y apagarla en consonancia con la luz natural para que el gato tenga su ritmo circadiano no alterado. Entonces, hay formas y maneras de trabajar prolijas, ¿sí? Ahora, tengo un hospital, una clínica donde atiendo con perros y atiendo gatos. Una estrategia muy importante es ocupar adaptil para que esos caninos estén tranquilos, porque si ustedes trabajan en un hospital, en una clínica con perros, es terrible los ruidos, la expresión del paciente canino internado es magnífica al lado del paciente felino. Uno dedicado a gatos, a mí se ponen los pelos de punta cada vez que estoy escuchando un perro ladrar, llorar. No veo la hora que se vaya a la casa, pobre perro también, ¿no? Pero digo, tenemos que buscar estrategias y herramientas. Tenemos las feromonas específicas de especies. Yo puedo tener un hospital, una clínica, los dos tipos de feromonas. Cada feromona actúa en la especie indicada, no va a haber una interferencia. Cada uno va a tener la recepción de su molécula y, por supuesto, calmar es el objetivo primario. Así que estén calmados los animales. Hablando de sonidos, hay muchos estudios. ¿Por qué se piensan que en los hospitales tenemos este famoso cuadro de silencio, no haga ruido? Todos estuvimos internados o tuvimos algún allegado internado y uno cuando está internado la está pasando mal, quiere tranquilidad, no que esté gritando ¡gol! O que el vecino esté gritando porque está viendo una película de acción, no sé. Hay que cuidar la forma en que uno habla, ¿sí? Cuidar los implementos que ocupamos. Por suerte en el hospital que estoy trabajando tenemos hasta una máquina inalámbrica súper silenciosa, es media costosa, pero digo, tenemos que entender que el sonido es algo importante para trabajar, ¿sí? La recomendación es que no supere los 35 decibeles y muchos estudios hablan que en los hospitales llega hasta 80 decibeles la producción de ruido. Entonces hay que hablar con calma, trabajar tranquilos. Si hay trabajos de hospital en los hospitales universitarios o clínicas donde hay mucha circulación de pasantes, hay que tratar de hablar con calma. Tenemos que entender que si no creamos un ambiente de calma y sanación, nuestros pacientes no van a curar. Las personas que no duermen, no descansan, por lo tanto, no curan. Lo mismo va a pasar con el gato. Por eso tenemos que insistir sobre el uso de la música
blanco, la música clásica o la música para gatos. Esto ya no es nuevo, hay cada vez más evidencia sobre el uso de música clásica en los quirófanos, cómo reduce el uso de los anestésicos. Tenemos posibilidad de usar paneles para disminuir los ruidos. Vieron que los hospitales cada vez tienen las paredes más finas, pero si tengo la sala de hospitalización de gatos por un lado y la de perros por el otro, y la pared tiene 10 centímetros, y deberíamos ocupar paneles para disminuir el ruido, lo mismo que se usan en los bares donde hay mucho ruido. Digamos, hay forma de trabajar, se puede y no es inaccesible, ¿sí? Dijimos al inicio que la comunicación es la esencia de Cat Friendly y del Fear Free. Por eso, para implementarlo, tengo que comprender cómo los felinos comunican la faz, cómo lo expresan. Yo lo voy a comunicar al tutor: señor, señora, mire, esto es necesario que lo ocupemos de otra manera. Mejor, ¿por qué no dejamos la visita para otro momento? Hay que cambiar la forma de que nosotros atendemos. Hay que comunicar que el tutor tiene que entender que no es el momento para hacer lo que vino a hacer, ¿sí? Entonces, si yo lo involucro al tutor, el tutor va a comprender. Si yo le doy herramientas al tutor para que él reconozca cuando el gato está ansioso, cuando tiene miedo, vamos a trabajar muy bien. Todos tenemos que trabajar de la misma manera. Si yo trabajo en un hospital o en una clínica, que yo solo soy el que trabaja de esta manera, no me va a ir bien. Todo el equipo médico tiene que trabajar de la misma manera. El recepcionista, el telefonista, ¿sí? Los técnicos. Todo el mundo tiene que trabajar de una misma manera. Definitivamente uno, si no aprende a escuchar, si no aprende a interpretar lo que el tutor nos dice, nos va a ir muy mal. Podemos ser un crack en la medicina veterinaria, pero si no sabemos escuchar, si no sabemos comunicar, no podemos tener éxito en la medicina felina. Hay que tratar de no sugestionar a las personas, no guiar una respuesta, hay que hacer preguntas con finales abiertos. Entonces, tenemos que tener un trato empático, ¿sí? Trabajar en conjunto para resolver lo que le preocupa a su gato. Señora, señor, ¿qué tiene de preocupación usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde quiere llegar? Meternos de a poco en cada tutor. El mundo de medicina felina nos golpeó duro, ¿no? Todos atendemos gatos y todos vemos tutores de gatos y lo particulares que son, pero definitivamente si uno aprende a escuchar, aprende a sacar qué es lo que le está pasando a ese tutor, cuál es el miedo y hacia dónde quiere ir, seguramente vamos a ganar la confianza y vamos a tener éxito en la visita. Definitivamente, cada día tenemos más formas de trabajo diferentes, pero tenemos guías y hay que tener en cuenta que nosotros somos médicos clínicos, yo no soy etólogo, ni tampoco pretendo serlo, pero me dedico a la medicina felina y como todo médico veterinario dedicado a la medicina felina o medicina canina, tenemos que tener idea sobre el comportamiento animal, sobre el comportamiento del perro, del gato, sobre cuáles son las expresiones o situaciones o comportamientos que nos tienen que llamar la atención. Por favor, lean las guías. Hay una guía de los hospitales americanos del 2015. Es una directriz hecha por profesionales dedicados, por supuesto, a la etología, donde simplemente nos piden, por favor, colegas, miren, esto es lo normal, esto es lo anormal, esto es lo que hay que comunicar y esto es lo que tendríamos que trabajar. Pero fundamentalmente tengo que entender que el control conductual lo vamos a hacer en el paciente felino y canino. Definitivamente, la guía nos postula, Javier, a los 6 meses de edad sería un buen motivo para que convoques a los tutores para charlar un poco sobre el comportamiento del gato, ¿sí? Sobre su conducta. Definitivamente esto lo venimos hablando durante todo el plan sanitario, pero desde los 6 meses hasta los 48 meses, el gato tiene una madurez. Entonces, en esa madurez social que padece el felino, pueden desarrollarse eventos, los cuales muchos tutores lo catalogan, lo titulan como eventos normales y naturales, pero nosotros tenemos que aportar evidencia, aportar recursos para trabajar y detener a tiempo situaciones inevitables, situaciones que definitivamente en algún momento pueden llevar
a toma de decisiones erróneas, equivocadas. Entonces, siempre pensemos que la medicina preventiva es proactiva, es la medicina que todos y cada uno de nosotros tenemos que desarrollar en el día a día, ¿sí? Vamos a desarrollar los pilares fundamentales del programa Fear Free. El programa Fear Free permanentemente nos habla de un enfoque considerado sobre la especie. ¿Qué es eso? Es una interacción de todo el equipo sobre el paciente y toma en cuenta la percepción del entorno en la atención veterinaria, de los estímulos ambientales, influyendo el propio paciente, el entorno físico, el cliente, ¿sí?, que pueden generar FAS en el paciente. El enfoque considerado es un enfoque de prevenir, de aliviar, de entender que es una especie que tiene ansiedad, miedo, que puede estar padeciendo dolor. Entonces llega la consulta, espero que el gato se aclimate, entre 5, 10 minutos, cada paciente tiene su tiempo, no lo voy a mirar de frente, voy a interactuar de una manera amigable, voy a aportar recursos como golosinas, pero tengo que entender que le voy a dar un tiempo y cada paciente tiene su tiempo. Esperen. Mi consejo es, esperen a abrir la puerta, no la abran definitivamente de una. Hay mucha gente que llega ansiosa. No, lo vengo para... No, no, espere, tranquila señora. Vamos a charlar un ratito. Mientras charlamos, hacemos la reseña, la anamnesis, observamos los estudios que traen, si es que traen algún estudio, observamos el plan sanitario, si tiene libreta sanitaria, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con una especie, con un gradiente de contacto, ¿sí?, donde es otro de los pilares fundamentales del Fear Free. Vamos a comenzar manteniendo las manos en continuo contacto durante todo el procedimiento, ¿sí?, o el examen. Vamos a tratar de que el gato interactúe primero con nosotros, ¿sí?, como recién mostraba la colega, suaves, dejamos que ellos inicien la interacción, pero cuando uno lo toca el gato, empezar a tocarlo sobre las áreas preferidas del gato. Recuerden que las áreas preferidas que el gato le gusta que nosotros lo toquemos, ¿cuáles eran? ¿Sí? Eran las de las feromonas faciales, ¿sí? Son de la barbilla, las periorales, las de la mejilla, ¿sí?, debajo de las orejas. Esos son los lugares donde el gato le gusta y prefiere la interacción. Entonces vamos a tocar, vamos a frotar, vamos a tratar de que el gato produzca esas feromonas propias de él y después nos olfatee su feromona en nuestras manos. Vamos a iniciar ese contacto y una vez que tenemos el gato y empezamos a tocarlo, lo ideal siempre es mantener un contacto, ya sea por parte del tutor o por parte de nosotros. Nos sentamos el gato en la falda, hay que tratar de tener un control gentil, que es otro de los pilares fundamentales del programa Fear Free, donde posiciono siempre de una manera cómoda y segura, posición natural. Si yo lo pongo de costado el gato, no la va a pasar bien, no se va a sentir seguro, no se va a sentir cómodo, porque no es una posición natural. Entonces, el objetivo del control gentil es prevenir o aliviar la faz. Lo voy a ocultar al gato, ¿sí?, para que trabaje de una manera más estable. Pero más adelante vamos a ver del ocultamiento y lo importante. Y definitivamente dentro del programa Fear Free, que cada uno debe armar en su consultorio, la recepcionista, siempre digo lo mismo, en nuestra carta de presentación es quien lleva la consulta a que sea un éxito o que nos vaya muy mal. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que viene el gato con muchísima ansiedad, estrés, y el dueño ya lo conoce al gato y la recepcionista no tuvo la inteligencia de preguntar, señor, ¿cómo se porta? ¿A qué viene a la consulta? ¿A cuántos de ustedes le pasó que llega el gato a la consulta y uno le dice, ¿a qué viene? No, vine para un control, quiero que le hagan una ecografía, una radiografía, un examen de sangre, y no vienen preparados, no vienen con el ayuno acorde que uno tiene ya estipulado o uno tiene protocolizado. Entonces, creo que la recepcionista de cada uno de nosotros es, aparte de nuestra carta de presentación, es la que revisa qué necesita cada paciente, es la que le va a dar los consejos de cómo traerlo, es la que le va a decir
Sí, lo tenés que traer en este momento, ya es urgente. Señor, si su gato respira con la boca abierta, tiene que venir ya, no un turno la semana que viene. Porque la gente no sabe de medicina, no entiende de veterinaria. Entonces, esta persona, si yo no la capacito, si no le digo cómo tiene que educar al tutor, si no tiene un equipo médico que la sostenga, la eduque y la capacite, no me va a ir bien. Y es una persona que nos puede llevar al éxito. Dentro del programa Fear Free tenemos la posibilidad de enviar cuestionarios, la gente se mantiene ocupada, pero yo, antes de entrar a la consulta, voy a saber cómo es el gato, cómo se comporta, cómo se comportó en otros ambientes, qué es lo que más le preocupa. Hay muchísimas formas de trabajar tan simple y tan bien. Definitivamente la recepcionista es quien va a educar de cómo trasladar el gato. Le va a decir, señor, tiene que venir con un transporte, tiene que tener 2 o 3 mantas para venir a atenderse el gato. Ya tenemos sobrada evidencia de que el entrenamiento del uso del transportín es definitivamente beneficioso para el bienestar del gato y la salud humana. Definitivamente esto se entrena y se puede seguir entrenando toda la vida. El gato tiene que venir en un transportín rígido, que se separe en 2, que sea con techo descapotable. Por supuesto que lo voy a tratar de que los movimientos sean mínimos. Hay que mantenerlo elevado, más si la sala de espera es compartida con perros. El gato tiene que estar cómodo. ¿Cómo va a estar cómodo? Poniendo una manta dentro. Si yo sé que el gato cada vez que lo lleva a la veterinaria se orina, se defeca o vomita, y voy a tener que poner un pañal. Digamos, es su base segura. El gato se va a sentir seguro, pero definitivamente voy a tener que entrenarlo. No voy a poder traer el gato con la jaula del vecino que tiene 35 gatos. Definitivamente es un error tremendamente común y por eso el gato llega tan estresado al momento de atenderse. ¿Sí? Tenemos recursos para educarlo al tutor, hay que ocupar estos recursos que los tenemos en la guía, el manejo cat friendly, todo el mundo va a tener acceso a esto. Ahora, qué simple es desarrollar una consulta amigable, una consulta libre de ansiedad y miedo. Miren qué necesito. Prácticamente nada. Todo el mundo puede tener una consulta de esta manera, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que cuanta menos personas trabajen aquí adentro, mejor. Tengo que tener todo ordenado, una superficie antideslizable, una balanza pediátrica, juguetes, Feliway Classic, definitivamente feromonas, música, un escondite. Definitivamente, si yo no tengo un escondite, el gato se te mete en la basura cuando se me metió a mí. Digo, tengo que reducir todo lo que sea amenaza para el gato. Colegas, arrodíllense, se ponen en el piso y miren desde la óptica de los animales qué es lo que puede ser visto como una amenaza para ellos. Tengo que tener en cuenta que los pilares de bienestar los voy a tener que respetar dentro de la consulta. Voy a reducir al máximo los ruidos. Yo no puedo tener la peluquería trabajando en el consultorio de al lado si quiero que con la consulta del gato me vaya bien, ¿sí? Tengo que definitivamente entender que tengo que tener orden. Todo tiene que estar acá adentro. No puedo salir, me olvidé la máquina para cortar. Me olvidé la máquina para medir la presión. Me olvidé el termómetro. Si hago eso, definitivamente nos va a ir muy mal. Y definitivamente el examen médico siempre lo va a regir la faz, ¿sí? Si durante más de 2 segundos el gato expresa faz, yo detengo y tengo 2 intentos y voy a tratar de ir cambiando lo que aparentemente estoy haciendo mal. Lo cambio de posición, trato de tener un control gentil, un gradiente de contacto, lo empiezo a tocar desde donde le gusta, y si yo quiero explorar el abdomen, no voy a explorar el abdomen de una. Empiezo por la cabeza, voy por la cervical, voy tocando el tórax, ausculto, inicio siempre por lo más amigable, voy de menos a más. Si yo ya sé que le duele o viene con la pata fracturada, voy a trabajar el dolor, definitivamente. Ya es mala praxis no trabajar el dolor. Pero lo último que voy a hacer es tocarle donde le duele inminentemente. Me va a ir mal. Esto es una cuestión lógica, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta que
quien me va a detener el examen médico siempre va a ser la faz. Voy a buscar distracciones. Ahora vamos a ver la escalera de recompensa. Voy a cambiar de lugar. Si lo estudié arriba de la mesa, vamos a sentarnos y lo pongo en mi falda o en la falda del tutor o la tutora y voy a revisar mi paciente felino de otra manera. Lo puedo cubrir con una toalla si el tutor no trajo lo que tenía que traer. Miren lo importante de traer mantas y toallas. Pero bueno, puedo tener en mi consultorio toallas tibias, la pongo en el microondas con F3, definitivamente voy a mejorar, tengo que cambiar. Si no, pienso, a ver, ¿a qué vino? ¿Reprogramo la visita y le doy un PVP, una medicina prevecita? ¿O si el motivo de consulta y la situación que yo estoy buscando podría llegar a ser severa, voy a tener que hacer una sedación y una anestesia? Por favor, nosotros somos médicos y tenemos que entender que la medicina veterinaria necesita de sedación y anestesia. Por eso, no tengan miedo. Sí tengo que estar equipado, preparado, ¿sí? Vamos a ocupar estos distractores que son maravillosos para medir la temperatura, para sacar sangre, para tomar una muestra. Lo envuelvo. Se puede trabajar definitivamente de una manera muy amigable, con excelentes resultados. Dentro de las distracciones que podemos ocupar en el consultorio son los juegos, las caricias, las comidas, el catnip, pero en estas escaleras de recompensa creo yo que la comida es siempre lo más deseado por el felino. Cuanto menos placentero es el procedimiento, mayor va a tener que ser el valor de recompensa. En la escala de mayor valor de recompensa tenemos las pastas. Por eso lo voy a dejar como última opción, pero si va a tener que hacerse un procedimiento que sé que no le va a gustar al gato, no está mal empezar por eso, ¿no? Pero también va a depender de qué tengamos acceso en donde vivamos. Lo ideal siempre son las pastas húmedas, que nos va muy bien. Los churros, el catid, en algunas partes se encuentran, pero siempre lo tengo que registrar. A Felipe le gusta que lo atienda Javier y le saque la muestra de sangre del miembro posterior derecho. Anoten qué le gusta a cada paciente. Registren todo lo positivo y lo negativo. Identifiquen qué le molesta al tutor o qué no le gusta al tutor. Escuchen a las personas que tenemos enfrente. Muchas veces llegan y nos dicen, el otro día le sacaron de la yugular y salió bárbaro. Y si la gente viene diciendo, la verdad que el otro día le intentaron sacar de la yugular y no fue muy mal, ¿se nos va a ocurrir a nosotros sacarle de la yugular después de haber escuchado eso? Creo que tenemos que ser inteligentes y tratar de ser un equipo de trabajo conjunto con el tutor. Si nosotros vamos a hacer algo que el tutor nos está diciendo que no le fue bien y que no le gusta, no lo hagan. Definitivamente no es algo positivo y nos va a ir mal. Si yo quiero tener una muy buena muestra de sangre de laboratorio, siempre lo voy a buscar de yugular. Pero si el tutor ya no está preavisando, no voy a ir en contra de eso. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta que es una especie felina, ¿sí? Vamos a darle sus recursos para que la pase mejor. Es muy importante recordar que si yo tengo un gato tímido, temeroso, que le dejo la oportunidad de esconderse, es muy beneficioso para los procedimientos cortos. Pero ¿por qué tiene importancia eso del escondite? ¿Sí? Todos tuvimos y tenemos gatos internados que se meten dentro de la bandeja sanitaria. ¿Lo vieron? Este gatito que tengo acá, este persa, este gato que está acá. ¿Por qué hace eso el gato? Porque no tiene un lugar seguro, un lugar donde se pueda esconder. Si yo no le aporto ese lugar, es una conducta natural y normal de la especie, súper necesaria. El gato necesita sentirse seguro para sobrevivir. Eso reduce la angustia y el estrés. Si no, el gato queda expuesto literalmente y va a persistir este nivel de estrés
y la va a pasar mal. Hay muchos estudios de que hablan que el gato tarda 2 días en aclimatarse en las internaciones y en las consultas diarias. Entonces, fíjense que si tengo un gato con una patología que va a tardar 2 días en tomar agua, en ir a la bandeja sanitaria, lo tengo que resolver de otra manera. Recuerden los pilares de bienestar ambiental. Vamos a ocupar procedimientos de desensibilización. Lean la guía del comportamiento del 2015, donde van a aprender lo que es un proceso de desensibilización, un proceso de contracondicionamiento positivo. Digo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Voy a realizar 2 eventos al mismo momento, ¿sí? Este gato no le gusta la máquina, pero voy generando una escalera de exposición, cada vez me voy aproximando más con la máquina y lo voy complementando con la escalera de recompensa, ¿sí? Es un contracondicionamiento positivo. Cada paso debe predecir algo agradable, ¿sí? Hasta llegar a cumplimentar lo que yo quería, pasarle la máquina sobre su brazo. No te lleva tanto tiempo, hay que tener paciencia, ¿sí? Hay que trabajar en equipo, en este caso estoy trabajando con el asistente que me va acercando la comida, mientras yo voy acercando la máquina, hasta que le pongo la máquina sin cortar, despacio. Vean cómo va tolerando. Despacio. Ahí ya le pasé. ¿Sí? Quiero pasar un poquito más. Pero esto para toda la visita. Quiero revisar el gato y voy a hacer un trabajo en conjunto con un técnico, con un asistente. ¿Sí? Mientras yo lo examino, lo exploro, le voy ofreciendo una recompensa, que sea un momento grato, que se lleve un buen recuerdo de nuestra consulta. Siempre comunicando, hablándole al tutor qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está persiguiendo el veterinario, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, siempre respetando que el gato se sienta con el control, no lo voy a forzar nunca. Pero el gato tiene que ir preparado, tiene que ir con su tutor, con la golosina que más le guste, ¿sí? Tiene que ir en ayunas para tener hambre, para poder darle la oportunidad de que acepte lo que le estamos dando. El tutor colabora a la hora de extracción de la yugular, ¿sí? Lo sostiene de una manera amigable, envuelto en una toalla. Se puede trabajar muy bien, ¿eh? ¿Y cuántas personas intervienen? El tutor y el profesional que está sacando sangre. Pero qué buen gato que soy yo. Me gusta la joda, pero bueno, me la banco, mamá. Le doy la recompensa felicitándolo de que se deje sacar sangre de la yugular. El manejo de la faz es fundamental, colegas. Yo creo que todo gato que necesite sedación o anestesia, si llega mal preparado, nos va a ir muy mal. El nivel de ansiedad elevado en el preoperatorio se correlaciona con dolor intenso, riesgo de náusea, vómito y agitación en el postoperatorio. Piensen en cada uno de sus gatos que llegaron mal preparados
que fue a cirugía, que ocuparon la dosis correspondiente y que tardó muchísimo en entrar en ese proceso de anestesia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener a mano todas las guías, ¿sí? La guía del manejo del dolor agudo, ya todos hablan de la preparación de las moléculas que necesitamos. Hay moléculas nutracéuticos como la alfa-casozepina, la etianina, el L-triptofano, la feromona, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que hay mucho estudio detrás de todo esto y nos va a ir muy bien si los ocupamos. Hay que ocupar las moléculas previsita para tener un buen manejo. Si hablamos de PVP, dijimos nutracéuticos y farmacológicos, la gabapentina por lejos es la molécula número 1 a la hora de pensar en medicina felina. Después tenemos la trazodona, tenemos la benzodiazepina para situaciones agudas, pero siempre piensen en gabapentina en medicina felina. La trazodona, francamente, no hay tanta evidencia. A mí, la verdad que no me ha ido tan bien con la trazodona. Sí es mejor la trazodona para perros, pero la nueva guía del manejo cat friendly del gato nos hablan ya de una nueva dosis. Se puede dar hasta 200 miligramos gato o 20 miligramos kilo, ¿sí? Tenemos que tener recaudo si hay enfermedad renal, reducir un 50% la dosis. Lo podemos ocupar 2-3 horas antes de la llegada al consultorio. Ya se está dejando de usar la dosis de 12 horas de carga anterior, pero bueno, tenemos la necesidad de ocuparla, nos va muy bien con el uso de la gabapentina y no tanto con la trazodona. La gabapentina, por supuesto que es una molécula, un anticonvulsivante, un análogo GABA, se ocupa para el dolor neuropático, para el tratamiento multimodal del dolor agudo, dolor crónico, lo tenemos que administrar lejos de las comidas. Por supuesto que es un análogo GABA, como les decía, bloquea los canales de calcio, inhibe la liberación del glutamato y sustancia P. Es aparentemente bondadoso para la sensibilización central, digamos, es un precursor, la pregabalina. A 5 miligramos kilo es estimulante de apetito. La verdad que es genial. No tenemos presentaciones de veterinaria, pero ocupamos formulaciones de humana. Podemos hacer fórmulas magistrales. La dosis es de 5 a 15 miligramos kilo cada 6-8 horas si lo queremos ocupar para el dolor. ¿Sí? Tiene una biodisponibilidad elevadísima, el 90%, administrado oral, y la evidencia es contundente. Dado a 50 y 100 miligramos gato, disminuye el nivel de estrés. La trazodona alivia la ansiedad, el estrés a corto plazo, como previsita. Durante la hospitalización y postoperatorio también la podemos usar. Lo bueno que en gatos la podemos ocupar, a diferencia de la gabapentina, baja la presión sistólica, es un antagonista adrenérgico, alfa 1, y no altera el ecocardio, ¿sí? Potencia la actividad de la serotonina. La vamos a ocupar en una dosis de 5 a 10 miligramos kilo, oral, 2 horas antes de salir de casa, ¿sí? Si es necesario, lo podemos combinar con la gabapentina. Colegas, vamos llegando ya al final y los invito a que se capaciten. Hay muchísimo hoy día para profundizarse y capacitarse. Tenemos programas cat friendly por la FP, programas cat friendly por la ISFM. Tenemos la posibilidad de certificar nuestros consultorios médicos en toda América, en toda Latinoamérica, del consultorio. Individualmente ustedes pueden hacer los programas Fear Free de diferentes niveles. Por suerte, tengo la suerte de haber alcanzado el nivel elite. Me llevó 2 años realizarlo. No es inalcanzable, francamente lo puede hacer todo veterinario en cualquier parte del mundo, pero necesitan entender de una vez por todas que esto llegó para quedarse. Yo creo que hay mucho material por aprender, pero necesitamos desarrollar esto para que ellos se sientan bien, ¿sí? Es una especie que necesita que la comprendamos de una manera adecuada, de una manera que la veterinaria definitivamente siempre va a impactar positivamente en ellos. Y tenemos un potencial de crecimiento enorme. Dijimos, programar la próxima visita. Miren las evidencias del programa Fear Free. Si yo trabajo de esta manera y todo mi equipo de trabajo lo hace posible y mejora la relación con el tutor, se construye un vínculo de por vida y aumentan las visitas, aumentan programándose siempre la próxima visita, tanto en gatos como en perros.
los tutores están dispuestos a seguir yendo a la consulta médica si ven que estamos involucrados, si ven que estamos organizados para que el gato la pase bien. Fíjense los niveles de ingresos individuales por paciente, cómo incrementan según el programa Fear Free, y el nivel según los hospitales, las clínicas, cómo aumentan las ganancias. Definitivamente vivimos de esto, nos vestimos con esto, tenemos que generar mayores dádivas de todo lo que estamos haciendo, porque no tiene que darnos ninguna vergüenza de lo que decimos. Digo, somos profesionales de la salud, sí, pero vivimos y queremos que nos vaya mejor. 5 razones fundamentales para desarrollar el programa Fear Free coincide con el juramento que todo veterinario hace en toda parte del mundo para prevenir o aliviar el dolor y sufrimiento de los animales. Nos proporciona que nuestros pacientes tengan mejores signos más precisos, los exámenes físicos son más normales, las pruebas de diagnósticos definitivamente van a ser más precisas, vamos a tener menor inmunosupresión, menores malestar digestivos. Cuando te enfocas en el bienestar emocional de los animales, hay menos agresión basada en el miedo. Definitivamente yo tengo cada vez menos lesiones en mi cuerpo. Se atrae y se retiene mayor calidad de profesionales que quieren trabajar a nuestro lado, ¿sí? Trabajamos con una mejor sintonía, con una mejor energía. Definitivamente todos conocemos profesionales, compañeros, colegas, odian los gatos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó de cómo tenemos que proceder. Nadie nos dijo que el gato reaccionó de esa manera porque nosotros no fuimos acorde a lo que teníamos que hacer. Permite que los miembros del equipo experimenten una relación amorosa, tranquila y beneficiosa que esperaban que fuera la práctica. Definitivamente el programa es idóneo para todos ustedes. El 92% dice que la práctica lo disfruta, nos da una imagen positiva. El 82% ha notado un aumento de ingresos, el 86% ha notado un aumento de la visita de los clientes, el 93% ha informado que aumentó la seguridad en el lugar de trabajo, tenemos menos riesgo de lastimar al tutor, de lastimarnos nosotros. Prácticamente el 100% de los que desarrollamos Fear Free lo recomendamos. Me han escuchado más de una oportunidad en diferentes partes de Latinoamérica recomendarlo. Háganlo, por favor, indaguen, estudien. Tenemos en cuenta que si hay estudiantes en nuestros consultorios, es gratuito para los estudiantes, es beneficioso implementarlo. Vamos a mejorar nuestra medicina, vamos a tener mayor acceso a recursos útiles, dijimos menor lesiones, vamos a marcar la diferencia, la gente nos va a elegir por ser diferentes. Definitivamente vamos a tener profesionales muy competentes queriendo trabajar con nosotros. Vamos a incrementar la satisfacción del cliente, vamos a contribuir un vínculo que la gente va a solo querer ir a nuestro consultorio y definitivamente nuestros colegas nos van a ver como alguien a quien derivar y de vuelta vamos a tener mayor ingreso. Colegas, muchísimas gracias, gracias por quedarse hasta tan tarde, fue una noche maravillosa, muchísimas gracias a todos por estar ahí presentes. Así que, Adrián, estoy abierto a las preguntas, si es que las hay, y como dijimos en un inicio, van a tener acceso a todas las guías, a todo lo que tenemos de evidencia en el desarrollo de esta jornada. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Céspedes, por esa gran presentación, esa gran charla. Sé que yo aprendí mucho de escucharlo y me siento más capacitado, aunque ya no estoy practicando día a día en el hospital veterinario, pero me siento con mayor capacitación después de escuchar su presentación. La primera, sé que varias de estas preguntas usted tocó los temas, en corto hacemos unos detalles a las preguntas. La primera fue, doctor, ¿qué tanto ayudan las hormonas en caso de los gatos con alto grado de FAS? A ver, es una muy buena pregunta. Creo que no todos los pacientes van a responder de la misma manera, pero creo que el ambiente de calma que se genera es beneficioso para todos los pacientes felinos. Sí es cierto que si atendemos un gato feral, claramente en ese paciente
no pretendamos que las feromonas van a ser acorde, pero en la gran mayoría del gato doméstico que vive en un hogar que ha tenido un origen doméstico, nos va a resultar muy bien. La evidencia es contundente, digamos, el beneficio es rotundo. No hay una evidencia que diga que no funcione, ¿sí? Sí es cierto que todo depende de la genética, de dónde vive el gato, de cómo lo tratan al gato, de sus experiencias tempranas. Entonces puede que el gato dé mayor valor a otras circunstancias vividas, ¿entiende? Como les decía, el gato se comporta dependiendo de esos cuatro: la genética, las características de la especie, el medio ambiente donde está el gato, ¿sí? Pero también de cómo aprendió el gato. La sociabilización es el punto más importante, que va desde las 2 semanas hasta las 9 semanas de vida. Ese gato en ese momento se interactúa con diferentes personas de diferentes sexos, de diferentes edades, ¿sí? Si se es bien tratado el paciente felino, si conoce seres humanos, perros, otros gatos, van a ser pacientes mucho más sociables, ¿sí? Y puede que interactúen de otra manera con nosotros, ¿sí? Perfecto. La segunda es, ¿en qué zona es recomendado tomar la temperatura y sobre todo que sea amigable con ellos? Muy buena pregunta. En el ano tengo malas experiencias con los gatitos, ya que no les gusta. ¿Prefiere usted recomendar la axila o el oído? A ver, la evidencia con el tema de la temperatura en la axila no es buena, ¿sí? Pero si nosotros tenemos equipos que la puedan tomar en la oreja, en el pabellón auricular, sí recuerden que la temperatura rectal no va a ser la misma que la temperatura auricular. Creo que el pabellón auricular es un buen lugar, pero sí deberíamos nosotros tener cuánta diferencia de grado de temperatura es real, ¿sí? ¿Cuándo es un buen momento? Un gato quirúrgico, comparen la temperatura rectal con la de tu monitor. Hay muchos monitores que miden la temperatura auricular, ¿sí? ¿Cuánta diferencia? Yo en Argentina tenía un monitor pequeñito que tenía para medir la temperatura y tenía 0,7 grados centígrados de diferencia entre la rectal y la auricular. Pero digo, estamos aprendiendo mucho. Sí es cierto que las prácticas amigables están dejando de medir la temperatura intrarrectal. Pero si el motivo de consulta necesita que nosotros midamos la temperatura, ya tenemos herramientas. Lo envolvemos al paciente, le damos una buena caricia, le habla suave el tutor, le damos una golosina, si es que puede comer o no, ¿sí? Todo dependerá de por qué vino el gato. La gran mayoría estamos desestimando ese evento. ¿Es traumático? Sí, es traumático, definitivamente. Perfecto. Y para ser conscientes del tiempo de todos, una más pregunta para terminar. ¿Qué opina de la atención al domicilio recomendable para una atención más amigable? Definitivamente hay muchos gatos que nos piden la atención domiciliaria, hay muchos gatos que se beneficiarían con una atención domiciliaria, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que ir y tiene que estar preparada la sala o el lugar o el dormitorio. No podemos entrar en la casa y empezar a correr con el gato por todos lados, ¿sí? Yo creo que sí, es muy importante tener en cuenta la atención domiciliaria en más de un paciente, pero si reconocemos cómo mejoramos y dónde están los puntos de estrés, lo vamos a cambiar definitivamente y se va a poder hacer una atención en nuestro consultorio o en nuestra consulta. Si no hacen domicilios, podrían hacerlo, pero si prefieren o esa práctica que ese paciente felino necesita ir al consultorio, va a ir al consultorio. Siempre que hacemos domicilio, todos hicimos domicilio y siempre nos falta algo, es horrible. Ir a domicilio, siempre te falta algo y siempre uno queda mal. Entonces, por ahí depende. Si son consultas de medicina preventiva, si son consultas de ayornar el plan vacunal, el plan sanitario, creo que es una buena opción el domicilio, ¿sí? Pero bueno, depende. Creo que acá hay un sentido común que todos lo tienen a flor de piel y lo tenemos que aplicar. Si el motivo de consulta va a necesitar el hospital, va a tener que ir al hospital. No podemos trasladar el ecógrafo, la radiografía, el laboratorio, imposible. Gracias, doctor.